El día de hoy, como decía, tengo el honor de, perdón, de presentar a, pues no necesita presentación, mi otra mitad, la mujer que me ha acompañado durante 25 años y hoy trae un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así es que le dejo el lugar a mi bella esposa guatemalteca. ¿Hay un guatemalteco acá? Ahí hay uno, por allá veo otro, por acá hay otros. Mira, sí hay porra, pero no. A ver, los guatemaltecos, ¿dónde están? Ánimo, que esto se va a mejorar. Dios me los bendiga. Mi esposa con ustedes. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Bueno, los guatemaltecos sí comemos, aunque no lo crean. Sí tenemos fuerza. Los que vinieron sin desayuno, por eso no se escucharon, pero sí tenemos potencia, ¿verdad, muchachos? Sí, ok. Buenos días a todos, bienvenidos. Primero quiero decir gracias a Dios por permitirme estar ocupando este lugar. Y segundo, gracias a mi esposo por la oportunidad que me da de poder yo compartir la palabra, ya que es una responsabilidad muy grande el poder estar en este lugar. Primero, antes de empezar, quiero decir feliz 4 de julio, aunque no es 4 de julio, es 2 de julio. Pero el día de hoy tenemos aquí la bandera de Estados Unidos. Y creo que muchos, cuando entramos a este país, ay, no se me caigan aquí, cuando entramos a este país y vimos esta bandera, ¿qué sintió? Que había llegado a su propósito. Muchos pensaron eso, ¿cierto? Muchos sintieron, ya llegué a casa, ya llegué de donde yo era, y ya estando aquí, ya están extrañando allá, ¿no? Entonces nadie entiende a la gente. El detalle es que nadie nos entiende a nosotros. La Declaración de Independencia es el documento que reconoce a Estados Unidos como una nación independiente. Anteriormente, lo que hoy se conoce como Estados Unidos estaba formado por 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña. Ellos tienen 298 años de haber peleado su libertad, de haber sido una nación independiente. Y hoy quiero hablar de libertad e independencia. Thomas Jefferson tardó solo 17 días en redactar la Declaración de Independencia. El 2 de julio de 1976, el Congreso votó a favor de declararse independiente de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1976, el Congreso firmó la Declaración de Independencia. Por tal motivo, cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia y es un feriado federal en Estados Unidos. ¿Por qué quería traerlo? Porque hay muchos que estamos aquí, viene el 4 de julio y nos quedamos así como, ¿y qué están celebrando? Muchos han llegado a casa. A mí me pasó cuando yo estaba aquí, cuando recién llegaba y hoy ahora por qué no se trabaja y qué se celebra el día de Thanksgiving y qué es eso, con qué se come, ¿no? Entonces estamos a 2 días de poder celebrar la independencia de este país. No se trata solamente de reunirnos a comer, sino de recordar lo que un día pasó. Y usted podrá decir, no es mi país. Claro que es su país, hónrelo, porque estamos comiendo de este país. Yo nací en Guatemala y fue al país de México a la edad de 8 años que se convirtió en mi país y soy nacionalizada mexicana. Soy guatemalteca, soy mexicana y ahora Dios me permite estar en esta tierra que también honro, donde Dios me ha permitido tener 2 hijos hermosos en este país, una en México y 2 aquí. Por lo tanto, honro este país, bendigo este país. La bandera de Estados Unidos es un símbolo de libertad ante la cual los estadounidenses recitan el juramento de lealtad. Las 13 franjas rojas, si usted cuenta, entre las franjas que tiene entre blanco y roja son 13, representan las 13 colonias que ahora son parte de los estados.
Y las 50 estrellas blancas que usted ve en el fondo azul son los 50 estados del país de Estados Unidos. El significado de los colores de la bandera: el rojo significa valor y coraje, el blanco pureza e inocencia, y el azul vigilancia, perseverancia y justicia. Por si no lo sabía, ahí tiene un pequeño dato. Así que ahí donde estamos, por un momento, tome un momento y aprecie la bandera de Estados Unidos, ya sea en la pantalla, ya sea aquí. Y les pedí que si podían poner por un momento el himno nacional de Estados Unidos. Y damos la honra a nuestro Dios por permitirnos vivir y celebrar su independencia. Tal vez para usted diga, qué ridículo. Para mí no lo es. Para mí es importante. Para mí es importante honrar. Así como yo quiero ser honrada, yo tengo que honrar lo que a mí me ha proveído. Amén. En Hebreos 10:8 al 12 vamos a entrar a la palabra, y este mensaje de hoy se llama libertad e independencia. Y cayó exactamente hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una semana de celebración de la libertad e independencia. En Hebreos 10:8-12 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca puede quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido, ¿qué dice? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Esta palabra es una palabra de libertad, pero antes de entrar vamos a orar. Y ahí donde está, yo le pido que ore por mí, para que sea Dios hablando por medio de mi vida. Yo le pedí a Dios, no voy a decir tanto de lo que Datia piensa, sino que hoy nos vamos a ir a la palabra y ver lo que Dios nos dice. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar. Yo te pido, Dios, una vez más, que pongas un corazón dispuesto a aprender, un corazón, Señor, que tenga el deseo de escuchar tu palabra, y no solamente de escucharlo, sino de vivirlo. En esta hora yo te pido que uses mi vida. Espíritu Santo, respáldame, y que cada corazón dispuesto pueda llevarse esta palabra y pueda dar un fruto verdadero, un fruto bueno, un fruto de arrepentimiento y de libertad hacia nuestra vida. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere dar un aplauso al Señor, déselo. Así como hoy podemos celebrar la libertad de un país, esta palabra también nos da la oportunidad de celebrar nuestra propia libertad. ¿Cuántos de aquí son libres? Amén. No todos lo levantaron, se los digo así como para informarles. No todos levantaron las manos. Hemos sido libres de pecado, hemos sido libres de maldad,
hemos sido libres de tanta cosa que veníamos cargando. No hay en la vida un sacrificio que diera completa libertad al ser humano, y nos lo dice la palabra. Yo lo invito que al regresar a casa usted lea lo que es Hebreos. Estaba leyendo Hebreos, todo el capítulo de Hebreos nos habla claramente qué fue lo que anteriormente en el Antiguo Testamento hacían los sacerdotes para poder limpiar el pecado del ser humano. Pero dice que nunca quedaban limpios completamente, que el único sacrificio verdadero, hermoso, precioso y único que pudo venir a limpiar y dar libertad al ser humano fue en la cruz del Calvario. Solamente Jesús, llevando nuestros pecados a la cruz, pudo darnos libertad. Ahora, ¿qué pasa si esa libertad de Jesús que Él ya nos dio, no la estamos cuidando? Eso suele pasar o puede pasar, ¿cierto? A mí me pasa todos los días. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos tenemos pensamientos. Nadie ve nuestros pensamientos y podemos creer que como nadie los ve, no estoy fallando a Dios. Hoy platicando con mi hija me decía: mamá, ¿por qué siempre que oras susurras? Le decía: porque es la manera en que aprendí a orar, a hablar. Me enseñaron desde la edad de 11 años que cuando yo necesitaba orar, no nada más tenía que ponerlo en mi pensamiento, sino poder expresarlo. Porque si yo solamente oro con mi pensamiento, con esto no estoy diciendo que los que oran en su pensamiento están mal. Estoy diciendo que de esta manera me enseñaron a mí. Y yo ahora lo hago de esta manera. Que si yo nada más pienso lo que le quiero decir a Dios, pero no lo expreso, yo me estoy haciendo... tengo la palabra, no quiero decir la palabra que se oiga fea, pero yo me haría muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Floja, pero otra, perezosa, al no exponer lo que yo necesito. ¿Me explico? Y es por eso que siempre trato de estar diciéndole a Dios todos los días, aún en voz baja, no importando quién esté a mi lado, porque Dios conoce mis pensamientos. Y cuando he pensado algo que no es correcto, digo: perdóname porque sé que te estoy fallando, perdóname porque no te agrada. Y cuando hablo de pensamientos que no le agradan a Dios, muchos se van hasta el otro extremo. Ay, pues qué pensamientos tendrá esa hermana, ¿no? O sea, imagínate qué es lo que anda pensando todo el día. He aprendido y estoy aprendiendo a evaluar mis pensamientos. ¿Qué pienso de los demás? ¿Cómo veo a los demás? No tiene nada que ver pensamientos lascivos o pensamientos sexuales, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué pienso de mi hermano? ¿Qué pienso de lo que los demás hablan? ¿Qué pienso de los hijos de los demás? ¿Qué pienso de la casa del otro? Son pequeñas, dice Eclesiastés, dice: las pequeñas zorras vienen a comer nuestro fruto. Y son esos pequeños detalles que nosotros no alcanzamos a visualizar, que pueden venir a robar lo que Dios ya te dio, que es la libertad. Dice en Gálatas 5: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Cuando a mí me está diciendo mantente libre, pero no te sometas otra vez, significa que entonces sí puedo volver a regresar a enlazarme. Porque si eso no sucediera, a mí no me daría esta instrucción. Me está dando una instrucción: mantente firme. Cuando me dice mantente firme o maneja con cuidado, es porque hay un peligro, ¿cierto? Entonces, cuando dice manténganse firmes, nos está diciendo: cuidado, puede ser
que regreses a la vida de esclavitud, de cómo te encontrabas. Dice, hermanos, Gálatas 5:13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como, ¿qué dice? Quiero que lean conmigo, como pretexto para pecar. Y cuando escuchaba a mi esposo decir eso, si estás pecando, predica a Cristo, ten cuidado, sé ejemplo también. No te confíes, ¿ok? Porque esto no lo tomes como un permiso para pecar y hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar también un ejemplo de lo que estamos dando. Dice, no, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que todo lo perdona. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Es tan importante el poder entender la palabra y aplicarla a nuestra vida. Cuidemos esas pequeñas zorras que pueden venir a robar la libertad que ya Cristo nos entregó. Podemos ver y nos vamos a ir a la obra de la carne, lo que puede hacer que robe esa libertad en mi vida. Dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. El día de ayer tenía un pequeño retiro con los líderes de grupos pequeños, que por cierto empezamos pronto, 11 de julio. Si usted no se ha inscrito a un grupo pequeño, si usted no está, el día de hoy es la oportunidad que usted pase. Tendremos una mesa en donde usted podrá anotarse. Si los hombres que están llegando aquí ya están viniendo a Betterment, no necesitan, si usted no gusta estar en otro grupo, no necesita anotarse, pero los que no, vamos a tener grupos mixtos en donde usted podrá el día de hoy anotarse. Y el día de ayer teníamos este retiro. Cada vez que vamos a empezar, nos preparamos como líderes para darle lo mejor a usted, para primero estar alineados con el Señor y darle lo mejor a usted. Y el día de ayer leíamos solamente 2 capítulos del libro de Daniel y veíamos cómo Daniel se apartó para el Señor, aún con los alimentos. Dice que el rey estaba dispuesto a que ellos fueran alimentados con el alimento que venía de la mesa del rey. Y él decidió no contaminarse. Y él decidió solamente comer agua y verduras. Quienes escuchamos eso dicen, ay no, ya me voy a meter a dieta. Porque todos lo vemos como dieta, ¿no? Pero él lo hizo en su corazón para no contaminarse. Podemos ver la fe de Daniel, podemos ver el amor y la pasión de Daniel para con Dios. Y es eso lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y el día de ayer, leyendo esos 2 capítulos solamente, nos dábamos cuenta lo importante que es escudriñar la palabra. Y le decía a ellos, sin que se sienta mal nadie del que esté aquí, si se dan cuenta, estamos 3 horas, 4 horas o 5 horas escudriñando la palabra, y a nuestra carne le damos todo lo que quiere. Pero cuando es tiempo de un retiro, no puedo, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, ya hice una agenda. Pero cuando es para mi carne, tengo la oportunidad de darle todo lo que quiere.
Y es ahí donde no tenemos el cuidado. Y yo no le estoy diciendo que se la pase en la iglesia, le estoy diciendo que revise su casa espiritual. Revise cómo está usted, cuánto tiempo usted le da a Dios, cuánto tiempo usted usa para agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por usted, por cuidar esa libertad, porque esa libertad no se pierda. 2 minutos al día cuando ora en su mente, cuando va en su carro, un versículo a la semana si es posible, es suficiente para alimentar su espíritu y mantener la libertad que Cristo nos dio. Sé que esta palabra es para más de uno, y esta palabra es porque Cristo te ama y porque lo que Él hizo en la cruz no debemos de pisotearlo. Lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos una relación abusiva con Jesús. ¿Por qué? Porque no agradecemos muchas veces lo que Él hizo ya por nosotros. Se nos hace tan fácilmente vivir una vida desenfrenada. Igual nadie me ve. Nadie me ve que voy a un antro el fin de semana. Nadie me ve que veo pornografía. Nadie me ve que estoy engañando a mi esposa. Nadie me ve que estoy engañando a mi esposo. Nadie me ve que estoy chateando con personas por las redes sociales y no es mi pareja. Nadie ve que estoy fumando. Nadie ve que estoy tomando de más. Nadie ve esos detalles. Y se nos ha hecho tan normal perder nuestra libertad. Cuando ya alguien pagó para que tú fueras libre. Ya alguien pagó para que tú vivas en paz. Porque tú pecamos, pero ¿qué pasa? El remordimiento está ahí. La culpa está ahí. Y eso para los que aún el Espíritu Santo está alrededor. Porque cuando el Espíritu Santo, tú te apartas, el Espíritu Santo no se aparta, pero con nuestros pecados nos apartamos. Ya cuando eso pasa, no sentimos ni culpa, ni remordimiento, ni miedo, ni nada. Esta mañana yo te animo, cuida esa libertad e independencia que Cristo te dio. No la pisotees, no la tires a la basura. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si después de Estados Unidos pelear tanto, los estadounidenses, en vez de estar a favor de su país, estuvieran en contra? Y hay muchos que lo están. Hay muchos que pelean en contra de su propio país. ¿Y cómo se llaman estos? Lo que hacen una persona que pelea en contra de alguien que le hizo un favor, ¿cómo se llama? Traidores. Ay, dolió. Porque en eso muchas veces nos convertimos nosotros, en traidores. No se enoje conmigo. Eso es lo que dice la palabra. Dice el versículo 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, te dije, yo no lo estaba diciendo, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchas cosas más, no nada más son estas. Acerca de ellos les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No les estoy diciendo que seamos perfectos, pero que luchemos día a día por esa perfección y que honremos la libertad que Cristo nos ha dado. Dice, y si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos,
ni no nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidias entre nosotros. Es algo que el ser humano suele sentir, solemos sentir. Yo lo siento. ¿Usted lo siente? ¿Sí? ¿O esta palabra es solamente para mí? Si cuando llegamos a Jesús por primera vez veníamos cargando innumerables situaciones de pecado y Jesús llegó a nosotros y escuchamos de Dios, del amor y la misericordia diaria, Él vino y nos limpió, nos perdonó. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo atrayendo a mi vida lo que Dios me perdonó? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasa si yo vuelvo a invitar ese pecado a mi vida? Vamos a leer Lucas 11, 24, 26. Dice, ¿lo tengo? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o cuando Dios me limpia del pecado, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es mi papel el día de hoy? Hacerle un llamado al arrepentimiento y a cuidar su libertad. Esto es real. Si Dios me perdonó de algo, pero yo no puse la atención adecuada a mi libertad y regreso a lo que había hecho, dice que no regresa solamente esa situación, sino que invita a 7 cosas más a que lo acompañen. Es por eso que hay personas que les cuesta buscar de Dios y que dan un paso pero se regresan 3. ¿Por qué? Porque imagínense, si una cosa era difícil, 8 son peores. Y eso cuéntele si Dios lo limpió de 3. Multiplíquele. ¿Cuántas cosas regresaron? Sé que no soy una predicadora donde usted se ría. Soy una predicadora en donde quiero que sea consciente de cómo está viviendo. Porque el día de mañana yo voy a dar cuentas de haber tomado este lugar. Y que este lugar que tomé fuera para que una persona aquí pudiera restaurar su vida y no seguir en el mismo camino de no cuidar su libertad. Un llamado a pertenecer firmes. Hebreos, ya voy a terminar. Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Quiero recordarle que hay una venida de Cristo, una segunda venida de Jesús. Es ahí donde el plan y el propósito del cristiano va a terminar. Casi no hablamos de la venida de Cristo y necesitamos estar preparados, iglesia, porque la iglesia, la esposa, tiene que estar limpia y sin mancha. Y yo te animo este día, cuida tu libertad, que el día que Cristo regrese, tú estés seguro que si o mueres hoy, mueres mañana, o Cristo viniera esta noche, tú te vas con Él. No nos olvidemos que aquí estamos de paso. Esta no es nuestra casa eterna. Solamente vamos a estar un momento. Aquí es la preparación para llegar y reinar con nuestro Rey. Y yo quiero estar allá.
yo quiero reinar con Jesús. Yo no quiero que por una mentira o por una situación que se fue haciendo más grande, no pude llegar al propósito por el cual yo fui formada. Amén. Así que te invito esta tarde, que ahí donde estás, tú cierres tus ojos. Primera de Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, reconoce sus faltas, reconoce su pecado y me lo entrega en oración, yo escucharé su oración, yo perdonaré su pecado y yo sanaré su tierra. El día de hoy Dios quiere libertad a las personas que están atadas, a las personas que no han cuidado su libertad en Cristo. Y ahí donde estás, nadie sabe quién eres. Te animo a que te pongas a cuentas con el Señor, a que le digas: Dios, perdóname. Señor Jesús, perdóname por descuidar esa libertad, por descuidar lo que tú ya me regalaste.